Susana tomó aliento para chillar. La oscuridad que antes solo había sentido ahora casi era visible y tangible. Pesaba en ella como si se tratara de tierra. Pues iba a chillar. Tenía que hacerlo. O chillaba o se volvía loca. Ni una palabra, le susurró Roland de Gilead al oído. No la perturbes, pobrecilla, por tu vida, Susana. El chillido de Susana murió en un suspiro prolongado y aterrorizado. Están muertos, dijo Jake con un hilo de voz controlado. Los dos. Muertos y errantes, contestó Roland. Oí hablar de ellos al padre Elaine Jones. Debió de ser poco después de que volviéramos de Megis, porque tras aquello no hubo mucho más tiempo antes que todo. ¿Cómo es eso que dices, Susana? Antes de que todo se fuera a hacer gárgaras. En cualquier caso, fue Burning Chris quien nos avisó de que si alguna vez entrábamos en exotránsito era posible que viéramos errantes. Señaló el otro lado de la calle, donde continuaba inmóvil el cadáver desnudo. Es gente como el tipo de allá, o murieron tan de repente que todavía no han comprendido lo que les ha sucedido, o tan solo se niegan a aceptarlo. Tarde o temprano seguirán adelante. No creo que haya muchos. Gracias a Dios, suspiró Eddie. Es como si lo hubieran sacado de una peli de zombies de George Romero. Susana, ¿qué le ha ocurrido a tus piernas?, preguntó Jake. No lo sé, contestó ella. Las tenía y de repente me encontré igual que antes. Pareció darse cuenta de la mirada de Roland y se volvió hacia él. ¿Encuentras algo gracioso, cariño? Somos Catet, Susana. Dinos lo que ha pasado de verdad. ¿Qué cojones estás tratando de insinuar?, preguntó Eddie a Roland. Habría continuado, pero antes de que pudiera hacerlo, Susana lo cogió por el brazo. «Me has pillado, ¿eh?», le dijo a Roland. «Está bien, os lo diré. Según ese reloj tan moderno de allí, he perdido 7 minutos mientras os estaba esperando. 7 minutos y mis preciosas piernas. No quería decir nada porque...» Se le entrecortó la voz y continuó. «Porque tenía miedo de estar perdiendo la chaveta». «No es de eso de lo que tienes miedo», pensó Roland. «No exactamente». Eddie le dio un breve achuchón y la besó en la mejilla. Miró con nerviosismo al otro lado de la calle, al cuerpo desnudo. Por fortuna, la niña pequeña con la cabeza aplastada había seguido vagando por la 46, hacia el edificio de Naciones Unidas, y luego devolvió la mirada al pistolero. Si lo que has dicho antes es cierto, Roland, el asunto ese de que el tiempo vaya dando saltitos no es una buena nueva. ¿Y si en vez de 7 minutos pasan 3 meses? ¿Y si la próxima vez que volvamos Calvin Torre ya ha vendido el solar? No podemos permitir que suceda, porque esa rosa, tío, esa rosa... Las lágrimas habían comenzado a caer por las mejillas de Eddie. Es lo mejor del mundo, concluyó Jake en voz baja. De todos los mundos, lo corrigió Roland. Tranquilizaría a Eddie y a Jake saber que aquel salto en el tiempo en concreto era probable que solo hubiera sucedido en la cabeza de Susana. Que Mia había salido durante 7 minutos, había echado un vistazo y que luego se había vuelto a introducir en su madriguera como la marmota Phil de Punxsutawney en el día de la marmota. Seguramente no. Sin embargo, vio algo en el rostro demacrado de Susana, o bien sabía qué ocurría o lo sospechaba. Tiene que ser espantoso para ella, pensó. Tenemos que hacerlo mejor si de verdad queremos cambiar las cosas, dijo Jay. Así no somos mucho más que los errantes. Y también tenemos que volver a 1964, añadió Susana. Si es que vamos a echarle el guante a mi pasta, claro. ¿Podemos, Roland? Si Callahan tiene la 13 negra, ¿servirá de puerta? Lo que nos va a servir son calamidades, pensó Roland. Calamidades y algo peor. No obstante,
Antes de que pudiera expresar aquello en palabras, aquello o cualquier otra cosa, comenzaron a sonar las campanillas del exotránsito. Los peatones de la segunda avenida las oyeron igual que veían a los peregrinos reunidos junto a la valla, pero el cuerpo al otro lado de la calle alzó lentamente las manos muertas y las colocó sobre sus orejas inertes, mientras la boca se crispaba en un gesto de dolor, y entonces vieron a través de él. «Manteneos unidos», indicó Roland. «Jake, agarra a Cho por el pelo, bien fuerte. No te preocupes si le haces daño». Jake lo obedeció mientras las campanillas iban penetrando en su cabeza, bellas pero crueles. «Como un empaste sin novocaína», comentó Susana, volvió la cabeza y por un instante vio a través de la valla. Se había vuelto transparente. Tras ella se encontraba la rosa de pétalos cerrados que no dejaba de desprender su propio brillo, silencioso y majestuoso. Sintió los brazos de Eddie deslizándose sobre sus hombros. «Agárrate, Sus. Pase lo que pase, no te sueltes». Susana cogió la mano de Roland. Por un segundo contempló la segunda avenida y a continuación todo había desaparecido. Las campanillas engulleron el mundo y ella volaba a través de la oscuridad con el brazo de Eddie a su alrededor y la mano de Roland apretándole la suya. 16. Cuando la oscuridad los liberó, se encontraron a casi 12 metros de su campamento, en el camino. Jake se incorporó despacio y se volvió hacia Acho. «¿Estás bien, muchacho?» «Acho». Jake le dio unas palmaditas en la cabeza del Brambo. Miró a su alrededor en busca de los demás. Todos estaban allí. Suspiró aliviado. «¿Qué es esto?», preguntó Eddie. Le había cogido a Jake la otra mano cuando las campanillas habían comenzado a sonar. En aquellos momentos, atrapado entre los dedos entrelazados, había un objeto rosa arrugado. Tenía el tacto de un trozo de tela, aunque también de metal. «No lo sé», confesó Jake. «Lo has cogido del solar, justo después de que Susana chillara», dijo Roland. «Te he visto». «Sí», asintió Jake. «Creo que lo he cogido de allí, porque estaba donde antes estuvo la llave». «¿Qué es, cariño?» «Una especie de bolsa», lanzó por las correas. «Diría que es mi bolsa de bolos, de cuando iba a las pistas, con mi bola de dentro. Es de 1977. «¿Qué lleva escrito en el lado?», preguntó Eddie. Sin embargo, no pudieron averiguarlo. Las nubes habían vuelto a cerrarse y no dejaban traspasar la luz de la luna. Regresaron juntos al campamento, despacio, tambaleantes, como inválidos. Roland encendió el fuego y entonces comprobaron lo que había escrito en el lado de la bolsa de bolos rosa. Decía: «Mundo medio juega en estas pistas». «No está bien», apuntó Jake. «Casi, pero no del todo. Lo que dice en mi bolsa es: medio mundo juega en estas pistas. Timmy me la regaló un día que hice 282 puntos. Dijo que yo era demasiado pequeño para invitarme a una cerveza». «Un pistolero que juega a los bolos», comentó Eddie y sacudió la cabeza. «No ganamos para sorpresas, ¿eh?» Susana cogió la bolsa y le pasó las manos por encima. «¿Qué tipo de tejido es este? Parece metal y pesa». Roland, quien se hacía una vaga idea de para qué servía la bolsa, aunque no sabía quién o qué la había dejado para ellos, dijo: «Métela en tu mochila con los libros, Jake, y guárdala bien». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Eddie. «Dormir», respondió Roland. «Creo que durante las próximas semanas vamos a estar muy ocupados. Tendremos que echar cabezaditas cuando y donde podamos. Pero a dormir», lo atajó Roland y extendió sus pieles. Al final lo imitaron y todos soñaron con la rosa, salvo Mia, quien se levantó en la última hora antes del alba y se escabulló para darse un festín en el gran salón de banquetes. Y vaya si se dio un festín. Después de todo, estaba comiendo por dos. Segunda parte. Historias reveladoras. 1. El pabellón. 1.
Si algo sorprendió a Eddie del viaje a Calabrin Sturgis fue con qué facilidad y naturalidad se acostumbró a montar a caballo, a diferencia de Susana y Jake, quienes habían montado en los campamentos de verano. Eddie ni siquiera había acariciado a un equino. Cuando a la mañana siguiente de lo que él llamaba el exotránsito número 2 había oído los cascos que se aproximaban, había sentido una aguda punzada de pánico. Lo que lo preocupaba no era cabalgar, ni los animales, sino la posibilidad, la casi segura posibilidad, de parecer idiota. ¿Qué clase de pistolero no ha montado jamás a caballo? Sin embargo, Eddie encontró el momento para charlar con Roland antes de que llegaran. Anoche no fue igual. Roland puso cara de sorpresa. Anoche no fue 19. ¿Qué quieres decir? No sé lo que quiero decir. Pues yo tampoco, intervino Jake, pero tienes razón. Anoche Nueva York parecía real. Quiero decir que ya sé que estábamos en exotránsito, pero... Real, musitó Roland. Real como las rosas, dijo Jake, sonriendo. 2. En aquella ocasión, los ex-Lindman iban al frente de la comitiva del Cala. Cada uno de ellos conducía un par de monturas a gran distancia. Los caballos de Calabrin Sturgis no eran demasiado intimidatorios. Lo cierto es que no eran como los que Eddie había imaginado galopando por la ladera de la pendiente cuando Roland les había relatado la historia de la ya lejana Megis. Aquellas bestias eran animales pequeños y recios, de patas robustas, abundante pelaje y ojos grandes e inteligentes. Eran más grandes que los ponis, pero estaban a años luz de la envergadura de los sementales de ojos encendidos que había esperado encontrar. No solo ya estaban ensillados, sino que además habían añadido un saco de dormir enrollado a cada montura. A medida que Eddie fue acercándose a su montura, no hacía falta que le dijeran cuál era, ya lo sabía, el ruano. Todas sus dudas y preocupaciones se desvanecieron. Solo hizo una pregunta dirigida a Ben Slickman, el joven, tras examinar los estribos. «Van a ser un poco cortos para mí, Ben. ¿Podrías enseñarme cómo se alargan?» Cuando el muchacho desmontó para hacerlo él mismo, Eddie sacudió la cabeza. «Sería mejor que aprendiera», dijo, y sin ningún tipo de embarazo. Mientras el chico le indicaba cómo hacerlo, Eddie se dio cuenta de que en realidad no necesitaba la lección. Supo cómo funcionaba en el momento en que los dedos de Benny tiraron hacia arriba del estribo y dejó a la vista la correa de cuero de debajo. No era un conocimiento oculto o subconsciente, ni tampoco lo sorprendió como algo sobrenatural. Simplemente allí, ante un caballo que suponía una realidad cálida y olorosa, comprendió cómo funcionaba todo. Solo había tenido una experiencia como aquella desde que se encontraba en el mundo medio, la primera vez que cayó en sus manos una de las pistolas de Roland. ¿Necesitas ayuda, cariño?, le preguntó Susana. «Bueno, cógeme si me caigo por el otro lado», bufó, aunque por descontado no ocurrió nada parecido. El caballo permaneció tranquilo y solo se removió ligeramente cuando Eddie colocó un pie en el estribo y montó de un salto en la silla negra del peón. Jake le preguntó a Benny si tenía un guardapolvo. El hijo del capataz miró vacilante hacia el cielo encapotado. «No creo que vaya a llover», dijo. «Cuando se acerca la siega suele hacer este tiempo durante días». «Es para Acho», especificó con total tranquilidad y sin titubeos. «Se siente igual que yo», pensó Eddie, como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces. El chico extrajo un impermeable enrollado de una de sus alforjas y se lo tendió a Jake, quien se lo agradeció, se lo puso y luego embutió a Acho en el espacioso bolsillo que lucía al frente, como si se tratara de una bolsa marsupial. No se oyó protesta alguna por parte del Brambo. Si le dijera a Jake que habría esperado que Acho trotara detrás de nosotros como un perro pastor, pensó Eddie, ¿me habría contestado que siempre montaba de aquella manera? No, pero lo habría pensado. Cuando emprendieron la marcha, Eddie cayó en la cuenta de que
Le recordaba todo aquello a las historias que había oído sobre la reencarnación. Había tratado de apartar la idea de rescatar al chico práctico y duro de Brooklyn que había crecido a la sombra de Henry Dean, y no lo había conseguido del todo. La idea de la reencarnación tal vez habría sido menos intranquilizadora si le hubiera llegado de frente, pero no había sido así. Creyó que era imposible que perteneciera al linaje de Roland. Sencillamente, era imposible. Es decir, salvo que en algún momento Arthur Hale se hubiera detenido en Cop-Up City para, por ejemplo, echar un casquete y probar uno de los buñuelos de Dalí Lundgren. Era estúpido deducir una idea como aquella de la habilidad para montar sin lección alguna un caballo que a simple vista era tan dócil. Sin embargo, a lo largo del día, la idea lo asaltó en momentos extraños y la noche anterior lo había seguido hasta entrar en un sueño profundo. El Elf, la estirpe del Elf. 3. Comieron sobre la silla y mientras engullían Popkins y tomaban café frío, Jake acercó su montura a la de Roland. Acho atisbaba al pistolero con ojos brillantes desde el bolsillo delantero del guardapolvo. Jake alimentaba al Brambo con pedacitos de su Popkin y varias migas habían quedado atrapadas en los bigotes de Acho. «Roland, ¿puedo hablar contigo como Dint?» Jake parecía algo intranquilo. Por supuesto. Roland bebió café y a continuación miró interesado al chico sin dejar de balancearse adelante y atrás en su silla. «Ben, es decir, los Slitman, pero sobre todo el chico, me han preguntado si iba a alojarme con ellos, en el Ronkin B. ¿Quieres ir?», preguntó Roland. Las mejillas del chico se sonrojaron profundamente. «Bueno, he pensado que si vosotros os quedáis en el pueblo con el viejo amigo y yo me voy al campo, al sur del pueblo, ¿te consta? Así contaríamos con dos perspectivas del lugar. Mi padre dice que no ves nada como es debido si solo tienes un punto de vista». «Muy cierto», convino Roland, con la esperanza de que ni su voz ni su cara revelara el pesar y la tristeza que lo asaltó. Ante él tenía un niño que se estaba avergonzando de ser un niño. Había hecho un amigo y el amigo lo había invitado a alojarse con él, como a veces hacen los amigos. Seguro que Benny había prometido que Jake lo ayudaría a dar de comer a los animales y, tal vez, a disparar el arco. O la va, si disparaba saetas en vez de flechas. Habría lugares que Benny querría compartir con él, lugares secretos o los que puede que hubiera ido con su gemelo en otros tiempos. Tal vez una plataforma en un árbol o un vivero entre los juncos especial para él, o al arenal de una ribera donde se decía que los piratas de antaño habían enterrado oros y joyas, sitios a los que van los niños. Sin embargo, una gran parte de Jake Chambers se avergonzaba de querer hacer aquellas cosas. La parte que el guardián de la puerta de Dutch Hill, el Chirlas y el señor Tic Tac le habían arrancado. Y el mismo Roland, claro. Si no accedía a la petición de Jake, seguramente el chico nunca más volvería a preguntarlo, y nunca se lo tendría en cuenta, lo que era aún peor. Si lo aprobaba, pero no en la forma correcta, por ejemplo, con el más mínimo atisbo de indulgencia en su voz, el chico cambiaría de opinión. El chico. El pistolero se dio cuenta de lo mucho que deseaba poder seguir llamando a Jake de aquella manera y del poco tiempo que le quedaba para poder hacerlo. Tenía un mal presentimiento acerca de Cala Bryn Sturgis. «Ve con ellos después de la cena de esta noche en el pabellón», concluyó Roland. «Ve y que a bien tengas, como dicen por aquí. ¿Estás seguro? Porque si crees que podrías necesitarme...» «El dicho de tu padre es acertado. Mi viejo maestro...» «¿Cort o Banai?» «Cort. Solía decirnos que un hombre tuerto es ciego ante los matices. Se necesitan dos ojos, un poco separados el uno del otro, para ver las cosas como son en realidad. Así que, ea, ve con ellos, hazte amigo del chico, si crees que es lo más natural. Él parece que lo esté deseando». «Sí», contestó Jake sin más. Sin embargo, el color volvía a revolar sus mejillas
y a Roland le gustó aquello. Quédate mañana con ellos y con sus amigos si es que va con algún grupillo. Jake negó con la cabeza. Viven un poco alejados, en el campo. Ben dice que Eisenhart tiene a mucha gente por allí y que algunos chicos de su edad, pero que no le dejan jugar con ellos. Creo que porque es el hijo del capataz. Roland asintió. Aquello no le sorprendía. Esta noche te ofrecerán Graf en el pabellón. ¿Hace falta que te diga que después del primer brindis solo puedes beber té helado? Jake sacudió la cabeza. Roland le tocó la sien, los labios, la comisura de los ojos y de nuevo los labios. Cabeza clara, boca cerrada, mira mucho y habla poco. Jake sonrió ligeramente y le hizo el gesto de los pulgares alzados. ¿Y vosotros qué? Nosotros tres nos quedaremos esta noche con el sacerdote. Tengo la esperanza de poder oír su historia mañana. Y ver... A pesar de haberse rezagado, Jake bajó la voz. ¿Ver eso de lo que nos habló? Eso no lo sé, admitió Roland. Pasado mañana iremos los tres al Rocking Bed. Puede que comamos con Sai Eisenhart y tengamos una miaja de garla. Luego, los días siguientes, los cuatro echaremos un vistazo al pueblo, tanto al pueblo como en sí como a los alrededores. Jake, si las cosas te van bien en el rancho, por mí puedes quedarte tanto como gustes o tanto como ellos te quieran allí. ¿De verdad? Aunque domeñó las facciones, como decía el dicho, el pistolero vio que Jake estaba encantado con la idea. Ea, por lo que entiendo, lo que me consta, hay 3 mandamases en Calabrin Sturgis. Oberholzer es uno de ellos. Tuck, el tendero, es otro. El tercero es Eisenhart. Escucharé todo lo que tengas que contarme sobre él con sumo interés. Lo escucharás, aseguró Jake. Te digo gracias, Sai. Se dio 3 golpecitos en la garganta y a continuación una amplia sonrisa desbarató su seriedad. Una sonrisa infantil. Azuzó a su caballo para ponerlo al trote y así alcanzar a su nuevo amigo, que iba al frente para decirle que sí, que iba a quedarse a pasar la noche con él y que sí, que le dejaban ir a jugar. 4. ¡Santa Madre de Dios!, exclamó Eddie, pronunciando aquellas palabras con lentitud y en alto. Casi pareció la exclamación de un personaje de dibujos animados atemorizado. Pero es que, después de casi 2 meses en el bosque, la vista merecía una exclamación, además del elemento sorpresa. Llegó un momento en que lo único que pudieron hacer fue renquear por el sendero del bosque casi todo el tiempo en fila de a 2. Oberholzer cabalgaba solo a la cabeza del grupo, igual que Roland, en la retaguardia. Y de súbito los árboles desaparecieron y la tierra cayó en declive hacia el norte, el sur y el este. Se hallaron ante una repentina, pasmosa e imponente vista del pueblo cuyos niños se suponía que tenían que salvar. No obstante, al principio a Eddie no le llamó la atención lo que se le extendía justo a sus pies, y cuando miró a Susana y a Jake comprobó que también ellos miraban más allá del cala. Eddie no tuvo que volverse hacia Roland para saber que también él miraba más allá. Definición de trotamundos, pensó Eddie, un tipo que siempre mira más allá. Ea, vaya vista, digamos gracias a los dioses, dijo Oberholzer con complacencia, y añadió tras volver la mirada hacia Callahan. Y a Jesús hombre también, claro está, todos los dioses son uno cuando se trata de dar gracias, o es oído, y va a ser cierto. Hubiera seguido parloteando. Lo más probable es que lo hiciera. Cuando se era el hacendado, por lo general se estaba acostumbrado a meter baza y a que todos estuvieran de acuerdo. Eddie lo ignoró. Había vuelto su atención hacia el paisaje. Ante ellos, pasado el pueblo, apuntaba una franja gris de río que corría en dirección sur. El afluente del Río Grande, conocido como Debar Tete Guay, recordó Eddie. Cuando dejaba el bosque, el Debar Tete se encajonaba entre riberas escarpadas que iban suavizándose a medida que el río entraba en los primeros campos de
los campos cultivados hasta que el desnivel se igualaba por completo. Divisó unos cuantos palmerales, verdes e improbablemente tropicales. Pasado el pueblo de una extensión moderada, los terrenos al oeste del río eran una inyección de un verde resplandeciente, moteada de gris que se extendía en todas direcciones. Eddie estaba seguro de que aquel gris se volvía de un azul brillante en un día soleado y de que el resplandor debía deslumbrar demasiado para mirarlo directamente cuando el sol alcanzaba el cenit. Estaba contemplando los campos de arroz. O tal vez preferíais llamarlos arrozales. Pasados aquellos, al este del río se extendían kilómetros de desierto. Eddie distinguió unos rayotes metálicos paralelos que los recorrían y supuso que serían las vías del tren. Más allá del desierto, oscureciendo lo que quedaba de aquel, solo se divisaba oscuridad. Se alzaba hasta el cielo como un muro vaporoso que parecía abrirse camino entre las nubes bajas. Allende está tronido, Saí, anunció Thalia Jadford. Eddie asintió. La tierra de los lobos, y Dios sabe de qué más. Cáguenla, musitó Slimman el joven. Trató de que sonara natural y despreocupado, pero Eddie creyó verlo aterrado de pies a cabeza, prácticamente al borde de las lágrimas, a pesar de que era casi seguro que los lobos no se lo llevarían. Si tu mellizo moría, eso te convertía en hijo único, ¿no? Bueno, al menos a Elvis Presley le había salido bien. Claro que el rey no procedía del Cala Bryn Sturgis, ni siquiera de Cala Lukworth, al sur. No, el rey era un chico del Mississippi, musitó Eddie en voz baja. Tian se volvió en su silla para mirarlo. Le ruego me disculpes, ahí. Eddie, sin darse cuenta de que había hablado en alto, respondió. Lo siento, estaba hablando conmigo mismo. Andy, el robot mensajero, muchas otras funciones, apareció a grandes zancadas por el camino que se abría ante ellos a tiempo de oír aquello. Aquel que conversa consigo mismo resulta ser pobre compañía. Es un viejo dicho del Cala, Sayedi, no se ofenda, hágame el favor. Y, como ya he dicho antes, y sin duda volveré a repetir, no se puede despegar una plasta de una chaqueta de ante, amigo mío. Un viejo dicho del Cala Bryn Brooklyn. Las entrañas de Andy clicaron, los ojos azules refulgieron. Plasta, porción de excremento pastoso, también persona pesada o altanera. Ante, piel curtida que... No importa, Andy, lo interrumpió Susana. Mi amigo solo estaba haciendo el tonto. Lo hace con frecuencia. Ah, ya, dijo Andy. Es un vástago invernal. ¿Quiere que le diga su horóscopo, Susana Saí? Conocerá a un hombre apuesto. Tendrá dos ideas, una mala y una buena. De cabello oscuro tendrá un... Largo de aquí, imbécil, lo interrumpió Oberholzer. Derechito al pueblo, sin desvíos. Comprueba que todo esté a punto en el pabellón. A nadie le interesan tus condenados horóscopos. Le ruego me perdone, viejo amigo. Callahan no respondió. Andy hizo una reverencia, se dio 3 palmaditas en el cuello y emprendió el camino. Un camino en pendiente, pero bastante ancho. Susana contempló su partida con lo que podría definirse como alivio. Has sido un poquito duro con él, ¿no? Comentó Eddie. Si no es más que una maquinaria, contestó Berholzer, silabeando la última palabra como si estuviera hablando con un niño. Y puede llegar a ser un poco pesado, añadió Tian. Pero, decidme, Sais, ¿qué pensáis de nuestro Cala? Roland guió su caballo entre el de Eddie y el de Callahan. Es muy bonito, opinó. Sean lo que sean los dioses, han bendecido este lugar. Veo maíz, agua turma, judías y... ¿patatas? ¿Esos son patatas? Ea, papas, sea, asintió Slimman, halagado a todas luces según creyó observar Roland. Y allende de esos cultivos se extienden todos esos magníficos arrozales, dijo Roland.
Son todas fincas pequeñas junto al río, explicó Tian, donde el agua es dulce y corre tranquila. Y sabemos lo afortunados que somos. Cuando llega el tiempo del arroz, bien para plantarlo o bien para cosecharlo, todas las mujeres se reúnen. En los campos se oye cantar e incluso se baila. Ven, ven, cómanla, entonó Roland. Al menos aquello fue lo que a Eddie le pareció oír. A Tian y a Thalia se les iluminó el rostro, sorprendidos, pues reconocían la canción. Los Slimman intercambiaron una mirada y sonrieron. ¿Dónde ha escuchado la canción del arroz?, preguntó al viejo. ¿Cuándo? En casa, respondió Roland. Hace mucho tiempo. Ven, ven, cómala. Mi arroz ya grana, señaló hacia el oeste, más allá del río. Aquella es la mayor de las granjas y está colmada de trigo. ¿La tuya, Oberholzer? Eso mismo, digo gracias. Y más allá, hacia el sur, más granjas. Y a continuación, los ranchos. Ese es de reses. Aquel de ovejas. Aquel de reses. Más reses. Más ovejas. ¿Cómo puedes distinguirlos desde tan lejos?, preguntó Susana. Las ovejas pacen la hierba a ras del suelo, señora Saí, le explicó Oberholzer. Así que donde veáis isletas de color marrón claro, se tratará de tierra pastada por ovejas. Las del otro color, ese que ustedes llaman ocre, creo, eso es pasto de reses. Eddie pensó en todas las películas del oeste que había visto en el Majestic. Clint Eastwood, Paul Newman, Robert Redford, Lee Van Cleef. En mi tierra se encuentran leyendas de guerra entre rancheros y criadores de ovejas, dijo. Se decía que las ovejas pacían la hierba demasiado al ras del suelo, que incluso se llevaban las raíces. Os consta que por eso la hierba no volvía a crecer. Eso es una solemne tontería. Te ruego que me disculpes, objetó Oberholzer. Las ovejas pacen la hierba casi al ras del suelo, pero luego llevamos allá a las vacas a brevar. El estiércol que echan está lleno de semillas. Ah, dijo Eddie. No se le ocurrió nada más que decir. Mirando de aquel modo, la idea de guerras en la pradera parecía sumamente tonta. Venga, los animó Oberholzer. Estamos desperdiciando la luz del día, y nos espera un banquete en el pabellón. El pueblo entero os estará esperando para daros la bienvenida. Y un buen repaso, pensó Eddie. Adelante, lo segundó Roland. Podemos estar allí hacia el final del día. ¿O me equivoco? No, dijo Oberholzer, y acto seguido hincó los pies en los flancos del caballo y tiró de las riendas hacia un lado con brusquedad. Eddie hizo un gesto de dolor solo con mirarlo. Abrió la marcha camino adelante. Los demás lo siguieron.